Iniciar entonces la grabación de nuestro encuentro del día de hoy. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ustedes me cuentan, porfa, si están viendo la pantalla. Sí, Si sí, están, señora. Estoy oyendo tan pasito. ¿están viendo la pantalla completa o cuál están viendo? Una donde dice panel de papel de las familias. Ah, ya Ah, ok. quedó otra vez. Listo. Sí. Esta la están viendo completica. Dice papel de las familias en la salud mental del usuario médico. Listo, perfecto. Entonces, pues habrán algunos momentos en los que voy a ir pues permitiendo la entrada de otros padres, ¿sí? Bueno, muy bien. Bienvenidos entonces, padres de familia, a nuestro encuentro del día de hoy. Les recuerdo mi nombre, yo soy Lorena Zapata, soy la terapeuta de familia y pues es un gusto compartir con ustedes en esta corta sesión y esta corta conversación con ustedes. Disculpa. No, No, no te escuché. ¿Qué ibas a decir? No, no te escuchamos bien. Hay como interferencia. Bueno. Muy bien. Bueno, este es un tema pues que me llama particularmente la atención. Primero, pues porque hace parte de nuestro quehacer, esencialmente reconocer cómo nuestras familias realmente se vienen identificando con el proceso. Hay elementos comunes en nuestro discurso que es importante que nosotros en un espacio como este, por ejemplo, pues cada vez lo dejemos más claro, ¿cierto? Y tengamos una posición realmente en términos de adherencia, en términos de compromiso, seriedad y sensatez con respecto a lo que estamos asumiendo, ¿cierto? Si bien la familia se enfrenta a diferentes episodios, a diferentes impactos, reconocer que uno de esos impactos, sí o sí, pues va a modificar esa dinámica. La dinámica de familia se constituye a partir de las diferentes formas de interacción que se tejen a partir de los individuos. O sea, es un individuo más otro individuo más otro individuo. Cada individuo tiene su propia forma de percibir el problema, de sentir el problema y de experimentar el problema, ¿sí? Y todos unidos en diferentes experiencias, pues lo que nos va a permitir es conocer cómo esa dinámica puede estar a favor o puede generar, ¿cierto?, unas causas directas o indirectas en una disfuncionalidad o finalmente como en un conflicto de modo permanente que no nos permita como hallar la salida, ¿cierto? Entonces, en términos generales, pensar ese papel nos invita también como a reconocer, primero, cuál es la posición que yo pues estoy dispuesto también a asumir en esto que llamamos la salud mental, ¿sí? Segundo, en la enfermedad de este hijo o de este pariente o de este esposo, ¿sí? Que tenemos aquí en nuestra IPS. Me gustaría escuchar tal vez a dos de ustedes para que mencionen un poco sobre las características o lo que ustedes de pronto han encontrado en su diario vivir respecto a lo que puede denominarse salud mental. ¿Cómo lo entienden ustedes o qué han escuchado? Cuando ustedes llegan a Medicol, ¿cuál es la percepción que ustedes empiezan a encontrar en términos de salud mental? ¿Qué es para ustedes la salud mental? Si lo saben, técnicamente está bien, pero si también lo pueden hablar desde la experiencia, me gustaría conocer cuál es un poco la percepción que tienen ustedes de la salud mental.
Los escucho. Es como el bienestar emocional, pienso yo, así como uno cuida como su salud física, la salud mental o el equilibrio mental es sumamente importante en la vida de cualquier persona. Sí, exacto, muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿Qué será eso de salud y a qué se refiere lo mental? Si quisiéramos como separar las palabras y después unirlas, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues que es una estabilidad y una tranquilidad, Ujú, ¿cierto? Es una estabilidad y una tranquilidad que lo dejan a uno, como dijéramos, eh, tener como un punto medio para las cosas, como ser, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra. Qué pena. Como tranquilo. tener uno un racionamiento correcto y una posición correcta ante las cosas. De pronto, pues va por ese lado Excelente, también. muy bien, excelente, claro que sí. Bueno, buscando, por ejemplo, en Google encontré esta definición y me pareció que la podríamos ir pensando y discutiendo también durante el ejercicio. Entonces dice, ¿qué es salud mental? Dice, es el estado del equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, el bienestar psíquico, el bienestar social, que influye en cómo piensa, qué siente, cómo actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés, ¿sí? Entonces, en términos generales, la salud mental nos invita como a tener una integración de todas las áreas y dimensiones del ser humano. Es tan importante lo laboral como lo familiar, ¿sí? Como lo recreativo, lo personal, lo psíquico, pero también lo académico, es decir, cada una de esas áreas de desempeño, de dominio, de interacción en los cuales yo me permito ser, aquí pues trato como de dibujar un poco el ser social, es decir, nuestro cerebro social se representa, ¿sí? A partir de las interacciones, es, digamos, una de las grandes funciones de la salud mental, permitir que esto se genere a través de un equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Uno, todo aquello en lo que en algún momento pues yo voy teniendo como un referente, ¿sí? Un referente de adaptación, un referente de cambio, principios, patrones culturales, etcétera. Entonces mi cerebro social empieza realmente, ¿sí? A adaptarse a muchos medios, a exigencias, ¿sí? Adaptarse a los contextos y de hecho va tejiendo relaciones con el otro y con lo otro. Es decir, yo puedo tejer relaciones con las terapeutas de Medicol, pero también puedo tejer relaciones solamente con lo institucional y eso va teniendo un sentido y un significado en mi vida, ¿sí? Y va teniendo, pues a partir de esos dos elementos, una trascendencia, ¿sí? ¿Qué es trascendencia? Cuando yo me permito realmente revisar, identificar cuáles son esos factores asociados, por ejemplo, a la enfermedad de este usuario, que es en este caso de mi hijo o de mi esposo o de mi hermano, ¿cierto? De esta persona que yo tengo allí como una persona, ¿cierto? Que está enferma mentalmente, ¿listo? Hay otros detalles aquí que es importante resaltar, que son los siguientes. El primero es que no podemos desconocer que la familia, pues nosotros sabemos que es la número uno, es la selección número uno que nosotros tenemos para aprender a identificar el ser social que nosotros somos más adelante, ¿sí? Nacemos y crecemos en este espacio de familia, el que sea, ¿sí? Pero resulta que allí hay unos códigos, hay unas formas muy particulares de ser, es como si nuestra familia tuviera una personalidad. Entonces, todo eso que es la familia se impregna en el ser humano y en el ser social que yo soy. Hay tres detalles aquí a mi derecha donde hablo un poco sobre, que están aquí en los cuadritos, que hablo un poco sobre esas impresiones que vamos teniendo de las formaciones o de las particularidades de la familia. Lo primero es que estamos notando que realmente hay incremento de familias monoparentales, ¿sí? Esto seguramente puede tener muchas explicaciones, solamente hemos querido tomar algunas. Entre ellas está la separación o divorcio, puede ser, ¿cierto? Esta es una de las tantas explicaciones.
Lo otro es que muchas veces tiene que ver con el trabajo de ambas figuras, ¿cierto? De autoridad de la casa o figuras parentales y que trabajan fuera del hogar. Es decir, nuestros hijos pasan mucho tiempo solos o solas, ¿sí? En unos espacios en los que muchas veces nosotros desconocemos qué hacen, qué piensan y qué sienten, ¿sí? A veces nosotros nos angustiamos mucho por el tema laboral y entonces Lore, si yo trabajo, pues si dejo de trabajar Lore, entonces ¿cómo hago para cuidarlo? Etcétera, ¿cierto? Hay como una serie de confusiones alrededor de cómo cumplir realmente con ese rol de familia, de ser protector, cuidador, ¿cierto? ¿Cierto? De tener pues como unos elementos allí primarios satisfechos y nos empezamos a preguntar y realmente a generar como una confusión. En algunas de las tantas alternativas que les doy es simplemente pensar que ese tiempo, bueno, es un tiempo importante de producción, ¿sí? Primero que no raye con la exageración o con la dependencia a un trabajo, ¿sí? Y segundo, que realmente tú puedas administrar tu tiempo, que te permita también tener un tiempo de calidad con tu hijo o con tu pareja, ¿sí? O con tu hermano. Es decir, no puede ser que la única excusa que yo tengo para no compartir en familia sea mi trabajo, ¿sí? Debe convertirse al contrario en una gran oportunidad o en un gran aliciente, porque en el trabajo se viven muchas cosas. Entonces, qué bueno que se tenga esa experiencia para generar otros espacios en el compartir de familia, ¿sí? Aquí es donde empieza, digamos, como lo clave del asunto. Lo primero es que primero vamos a tener en casa, ¿sí? Unas dinámicas. Esas dinámicas muchas veces se representan a partir de lo que comprendemos como las normas y las reglas. Por eso, pues digamos, traigo esta imagen de un ajedrez, porque en el ajedrez nosotros tenemos estrategias, ¿sí? Son estrategias de juego, son estrategias en las que siempre estamos pensando en cómo visualizar el problema, ya no como un problema, ¿cierto? Que me rebasa y me genera cantidades de inquietudes y de angustias, sino que es un problema que me permite realmente pensarme de orden positivo y me genera oportunidades, ¿sí? Inclusive las mismas oportunidades en términos positivos, de que en mi trabajo yo pueda tener un espacio de reflexión, un espacio de meditación en el que pueda pensar cómo mejorar esas relaciones, ¿sí? Tenemos como un micrófono activo, ¿cierto? ¿Cuál será? Tenemos entre nosotros que no haya un micrófono por ahí activo, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces en esta pequeña imagen del ajedrez, primero es que nosotros nos vamos a pensar de orden individual, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el plano que yo tengo para aportar frente al problema? ¿Tengo la calma, tengo la paciencia, tengo la tolerancia o realmente me faltan herramientas de afrontamiento en relación a una predisposición con un problema? ¿Sí? Solamente en la medida en que yo me pueda pensar como ser individual, estoy realmente generando, ¿sí? Un primer paso. Si yo estoy en calma, seguramente las otras partes podrán también empezar a revisarse sobre esas diferentes posiciones. No necesitamos que todo marche bien para que digan que la fiesta está en paz. Lo que necesitamos es finalmente pues movilizar esa situación, generar actitudes y estrategias, ¿no? Que nos ayuden a pensar el problema desde muchos otros órdenes y desde muchas otras perspectivas, desde muchas otras miradas y maneras de salir del problema, ¿sí? Por ejemplo, en familia nosotros vamos desarrollando, digamos, unas maneras particulares. En este caso, por ejemplo, tenemos un papel de la familia que es causal. ¿Qué es lo causal en una familia? Bueno, primero, pues tiene que ver finalmente como con las circunstancias que se van tejiendo alrededor, si se quiere, de una dinámica, ¿sí? Entonces se van tejiendo unas relaciones de poder. Esas relaciones de poder regularmente se deben, ¿sí? A procesos entre el amor y la devaluación. Casi que estamos debatiéndonos desde allí, casi que estamos formándonos, ¿sí? Y generando una interacción desde el amor y la devaluación. Resulta que cuando eso pasa, ¿sí? En nuestra familia, y sucede muchas veces de manera inconsciente, el amor y la devaluación pues se convierten para ese hijo en una representación. Primero en el amor porque
Cuando hay muestras afectivas desde muy pequeño, nosotros notamos cómo a ese hijo o a esa hija, ¿cierto? Le gusta esas manifestaciones afectivas, ¿sí? Entonces, ¿qué se genera ahí? Seguramente pues una producción hormonal de oxitocina y el niño se siente muy bien, es decir, el niño se siente encajado, se siente que hay un lugar para él, se siente reconocido, ¿sí? Eso es interesante porque el niño empieza a registrar precisamente como todas esas acciones de amor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros nos trasladamos a la devaluación? Seguramente allí se generan como unas tensiones, ¿cierto? Se genera una angustia y por supuesto está la cortisona anunciando y pulsando seguramente sensaciones desde la ansiedad, ¿sí? Sensaciones que tienen que ver un poco con el sufrimiento y empieza a generarse una dinámica bastante dañina y perversa en esa relación de familia porque muchas veces estamos en esas polaridades pensando en la relación al interior del hogar, ¿sí? Y finalmente el niño pues va creciendo con esa visión de relación humana y de relación social y eso es lo que finalmente va influyendo un poco en esa toma de decisiones. Una vez el niño siente la devaluación, lo que hace es inmediatamente ir en búsqueda, ¿sí? De cómo generar y de cómo contentar, digamos, a la mamá o al papá, ¿cierto? Que en ese momento le esté generando la devaluación. Cómo lo vuelvo a enamorar, ¿cierto? O cómo la vuelvo a enamorar. Esto, digamos, es un ejercicio muy clave, sobre todo en las familias que tienen papás narcisistas, ¿sí? Entonces resulta que ese hijo va en esa búsqueda constante, ¿cierto? Permitiéndose seguramente, pues, vivir, ¿cierto? Y tener muchas experiencias en las que él va a tener procesos de autorregulación, ya adolescente y adulto, siempre pensando que la autorregulación llegará con el cariño y la atención, casi como que se encasillara sus relaciones afectivas, sus relaciones humanas a partir de esos sentimientos, ¿sí? ¿Qué pasa más adelante con nuestro hijo o con esta persona que tenemos allí muy cercana? Es precisamente cómo nosotros desarrollamos relaciones narcisistas también, es decir, él sigue el ejemplo vivo de lo que él aprendió. Entonces, esa relación narcisista se puede dar, ¿cierto? Como un vínculo normal, pues porque fue lo que aprendió desde pequeño. Entonces, sus relaciones todas van a estar girando alrededor de esas tensiones, alrededor de ese amor y de esa desvaloración que se tiene de sí mismo, ¿sí? A mí me llama, digamos, muchísimo la atención porque finalmente, pues, primero aprendió a, a ser abusado, ¿cierto? Por sus padres en su momento. Aprendió a generarse la culpa, ¿sí? Por las cosas que no puede cumplirse como ser humano. Y sobre todo aprendió un poco desde la indiferencia, qué significa la indiferencia para él, y se va convirtiendo también desde el otro lado, un poco en abusador, también se convierte en una persona narcisista, es decir, pareciera que ese, esa sensación, ¿cierto? Y esa dinámica no termina para él. Inclusive cuando se enfrenta a relaciones sanas, no las vive de manera sana, sino que siempre tiene que estar buscando el conflicto, siempre tiene que estar buscando como eso que le genere la acción, la pasión en ese momento, pues porque creció en un ambiente donde finalmente se vivía todo el tiempo ese tipo de dinámicas. Entonces, es importante que nos evaluemos desde ahí sobre esas causas en las que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, son causas que a veces son ajenas hasta nuestro propio sentir, a nuestra propia construcción social, y que sería interesante realmente que nosotros pudiéramos aprender a transitar desde la identificación, ¿cierto? Resulta que cuando eso pasa, la persona va creciendo con esta dinámica y se enfrenta a un proceso de hipervigilancia, entonces está hipervigilado, es decir, desarrolla como unos microtraumas, ¿cierto? Alrededor de esa relación con los papás y va creciendo con eso y finalmente se va generando como una acumulación de microtraumas donde realmente aprende a detallar en las relaciones afectivas solamente ese conflicto como una situación relevante. Lo demás lo devalúa, ¿cierto? Lo demás lo desplaza. Entonces, ahí es interesante reconocer
¿Cómo ha sido esa enseñanza, cierto? Que he venido delegando a mi hijo, que he venido representando para mi hijo. ¿Cómo está esa posición afectiva, sí? Y también generar un poco, pensar que si nuestro vínculo está enfermo, ¿sí? También lo físico se ve implicado, ¿sí? ¿Qué es lo físico? Los dolores de cabeza, los dolores en los huesos, seguramente un problema de tensión, etcétera. Se irán presentando diferentes circunstancias y de hecho, fijémonos en algo, cuando nosotros estamos enfermos, por ejemplo, de gripa, ¿sí? Es una cosa muy curiosa en nosotros. Cuando estamos enfermos de gripa, pues uno busca es un poco como el cuidado, ¿cierto? Pues seguramente la inmediata que tenemos allí. Entonces, buscamos el cuidado, buscamos la protección, buscamos el refugio en ese momento y la persona viene, puede ser mamá, puede ser, digamos, una persona que esté allí de modo inmediato, o sea, que hace las veces de cuidador, ¿sí? El cuidador viene y nos protege, seguramente nos dará una limonada, una pastilla, etcétera. En ese momento, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar que estamos más adaptados y tenemos un cerebro social que nos dice, oye, si estás enfermo, te voy a cuidar y yo te dedico mi tiempo y te dedico, pues, todo lo que yo puedo tener a la mano, pues, para cuidarte. Es decir, las enfermedades físicas como que las entendemos muy bien y nos adaptamos muy bien a los cuidados, ¿sí? Pero cuando se trata de una enfermedad mental, muchas veces nosotros no recibimos esa compasión por parte de la familia. Nosotros recibimos rechazo, ¿sí? Recibimos indiferencia. Entonces, si eres enfermo mental, tienes tales circunstancias. Ahí es cuando es interesante el tema de la culpa, porque si ustedes ven aquí abajito hay como un círculo, y es un ABC, y es precisamente cuando nosotros nos pensamos como el síntoma de la familia. Entonces, ¿qué es el síntoma? Es decir, un problema que está de modo constante, que nos está diciendo cosas, nos está alertando sobre cosas que están pasando al interior de la familia, pero que pocas veces nosotros notamos de manera directa. O sea, nos cuesta un poquito como hacer la reflexión y pensarnos de modo activo en esa dinámica, ¿sí? Entonces aquí es importante porque si bien la enfermedad mental nosotros aún no la comprendemos como una necesidad de compasión, es decir, si tenemos en casa un enfermo por gripa, pues uno hace hasta lo imposible por mejorar, digamos, esa circunstancia, pero si es un enfermo mental a veces lo dejamos pasar. A veces sentimos que no es como tan importante, ¿cierto? Y desplazamos cosas y seguramente pues no nos hacemos muy responsables de eso. Eso por un lado. Lo otro es que muchas veces el usuario puede ubicarse como un síntoma de la familia. Para nosotros hablar del síntoma es algo supremamente interesante porque el síntoma nos está diciendo que no solamente es el problema número uno, sino que nos está alertando sobre los diferentes factores que están asociados a esa enfermedad mental. Realmente la gripa no se adquiere por una, digamos, deficiencia en algún aspecto químico, sino que también porque hay una exposición. Seguramente hay muchas otras condiciones de orden ambiental, ¿cierto? Y de orden fisiológico que están mostrando la enfermedad. En este caso mental también es una manera como podemos representar y cómo podemos generar ese tipo de respuesta. En esa enfermedad mental nosotros vamos reconociendo que hay una cantidad de factores asociados a la enfermedad. Y finalmente, cómo nosotros vamos asumiendo ese rol. Si pensáramos, ¿cierto? En términos un poquito ya como más, un poquito más coherentes, si nosotros nos dijéramos, bueno, ya no está el hijo, ¿qué es el síntoma? Es decir, el problema. Entonces realmente se acabarían los problemas en la familia. Si ese hijo que tiene ciertas dificultades y tiene ciertas circunstancias de desorden mental, por ejemplo, ¿sí? Ciertas dificultades, realmente si él se sana o si él no tuviera esa enfermedad, los problemas en casa terminarían realmente, ¿sí? Muchos papás dirían, sí, Lore, porque realmente nuestro problema es que nuestro hijito tenga esta condición o tenga esta característica. Otros papás, pues, que creo que lo pensarían un poco más y realmente tendríamos una oportunidad importante para revisar sobre nuestra posición, sobre nuestro rol y el papel que nosotros tenemos como padres o como cuidadores en ese momento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del papel del mantenimiento, aquí pues sucede algo como muy curioso, y es que básicamente nosotros podemos generar emociones expresadas desde la crítica. Aquí es algo clave porque es
es una expresión constante de los usuarios cuando hablamos, por ejemplo, en términos de lo que pensamos de nuestras familias y un poco sobre esas dinámicas, que también es un trabajo terapéutico muy bonito que desarrollamos. Y aparece la crítica como una de esas grandes construcciones, ¿sí? Y como una de las grandes expresiones de la emoción. Entonces, la crítica pensada principalmente en unos niveles de implicación emocional, ¿sí? ¿Qué es la crítica? Es finalmente cuando nosotros, pues, hablamos de manera desfavorable del otro y lo hablamos no solo desde la conducta que vive, sino también desde la persona. Noten ustedes ahí que muchas veces el tema de la crítica se convierte como en un hostigamiento, ¿sí? En un hostigamiento. Por ejemplo, esto nosotros lo repensamos muchísimo cuando hacemos nuestras evaluaciones y nuestros estudios de caso, porque principalmente nos pensamos en términos de familia. Si la familia, ¿cierto?, hiciera una buena construcción de lo que ellos pueden dentro de la dinámica, nos ahorraríamos cantidades de recaídas. Si bien la recaída es, digamos, una recaída que empieza en pensamiento, sabemos que es una decisión individual, ¿cierto?, de nuestro usuario, también hay una fuerte influencia de la familia, porque empieza con un pensamiento, puede ser irracional, se genera algún tipo de expresión, como puede ser la ira, como puede ser la rabia, luego esa rabia, digamos, se transporta o se traslada, se hace manifiesta, seguramente con algunas condiciones en casa, sobre todo, es en casa. Entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá genera, pues, también como una explosión, o bueno, la persona que esté allí recibiendo la información en ese momento, genera una explosión de lo que está pasando, genera otro conflicto dentro de esa misma circunstancia, y lo único que va a permitir que el otro se lleve para sí mismo, pues es la culpa, ¿sí? Ejemplo, si la persona está manifestando que tiene ansiedad, es que he estado con mucha ansiedad durante el día, ay, entonces ¿usted cuándo va a dejar esa bobada? Y entonces ¿usted qué es lo que le están enseñando allá en Medicol? ¿Usted para qué va tanto allá si no ha podido dejar de fumar? Finalmente, ¿usted cuál es el objetivo de estar allá en Medicola? Sí, o sea, son algunos ejemplos. Entonces, la persona que se genera culpa, porque esos logros no es una cosa que tú realizas y que tú emprendes y aprendes de manera instantánea, no, es que eso es una adherencia, es decir, es un proceso que se va generando a partir de la construcción de conciencia, a partir de identificar, a partir de trascender sobre unas realidades que empiezas realmente a encontrarle sentido y significado a lo que estás viviendo, ¿sí? Entonces notemos que, por ejemplo, en esa emoción expresada de la hostilidad constante, pues se van generalizando cosas y se van naturalizando unos comportamientos devaluativos. Entonces, es normal que deje la casa en desorden, es normal que ni siquiera atienda la cama, es normal que antes de salir, pues deje todo ese tipo de cosas aquí, ¿cierto? Es normal que hable mal de mí, ¿cierto? Etcétera. Todas esas normalizaciones y todas esas naturalizaciones, lo único que mantienen es el conflicto, o sea, lo alimentan de una manera, ¿sí? Y al ser alimentados, pues nunca vamos a tener realmente como las alternativas genuinas, auténticas, generadas por cada uno de nosotros de modo individual, pero que finalmente trascienden en la interacción del sistema, como algo que realmente ayude a la solución del problema, ¿cierto? Bueno, en este caso también aparece, digamos, otro detalle que, pues, que me llama fuertemente la atención. Cuando hablamos del papel de mantenimiento de la familia, entonces pensamos en una sobreimplicación. Aquí viene un detalle muy importante. Y resulta que cuando se deja de ser hostil, se sobreimplica en la culpa. Es decir, muchos y muchas de nuestros padres y de nuestros cuidadores en su momento han alimentado tanto la ansiedad y la culpa, ¿sí?, que se han creado los directos responsables de la enfermedad, ¿sí? Y al crearse los directos responsables, pues casi que se olvidan de sus vidas personales, ¿sí? Ejemplo, a veces se vuelven muy dependientes y se vuelven codependientes de nuestros usuarios y se olvidan de los seres humanos que son. Entonces pasan, ¿cierto?, a querer vivir la experiencia del usuario plenamente y a generarse pues un desgaste emocional, pensaría, ¿cierto? Y a generarse realmente a veces en problemas de pareja
a veces en violencia doméstica también, ¿sí? Miren ustedes cómo se va exacerbando el problema, miren ustedes cómo se va eh, construyendo, finalmente pasa de ser un conflicto en el que pues, se puede, digamos, resolver con un primer diálogo y se va generando realmente un problema, ¿sí? Por eso cuando hacemos las consultas en terapia de familia me llama la atención porque nosotros siempre iniciamos preguntando, bueno, ¿y cómo has estado estas 2 últimas semanas? Cuéntame cómo va esa relación. Hablemos de nosotros en términos positivos. ¿Qué tal? ¿Qué cosas hiciste esta semana de manera diferente? Cuéntame cómo vas con los ejercicios, qué estrategias aplicaste, finalmente esos ejercicios te han servido, sí, etcétera. ¿Por qué tocamos ese primer tema? Porque es importante empezar a articular si realmente Medicol está generando unas estrategias, está generando también, ¿cierto? Una necesidad de motivación permanente, ¿cierto? O sea, Medicol me genera las herramientas, pero hay un momento en que nosotros como usuarios, en este caso la familia también, pues toma la decisión, ¿cierto? De hacerlo y de no, o simplemente no lo hace y puede decir que no ha aplicado ninguna estrategia, pero que todo en casa sigue igual, ¿sí? Que no ha hecho ninguna de las cosas que en algún momento pues hemos pensado para mejorar esa comunicación o para mejorar el fortalecimiento del vínculo, pero realmente las cosas siguen como igual, ¿sí? No se ha mejorado mucho, solamente se ha mejorado en algo particular, Lorena, y es el cumplimiento de los horarios. De resto no se ha mejorado en nada más, ¿sí? Etcétera. Miren ustedes y noten cómo es la sobreimplicación de ese cuidador, ¿cierto? O de esa persona que hace las veces de madre o de padre, ¿sí? A veces nosotros desdibujamos mucho los avances, desdibujamos mucho los logros que se van alcanzando en el camino. Si nosotros reconocemos algo, es que el proceso, pues, no se ha pensado de manera digamos, generalizada. Nosotros tratamos de particularizar muchísimo los procesos que queremos desarrollar, ¿cierto? En Medicol. Y sobre todo porque los pensamos como seres individuales, pero también pensamos como en esas realidades que tiene cada uno. Sabemos que hay familias que van a tener un nivel de adherencia importante, ¿cierto? Y que seguramente pues van a tomar alternativas de las que nosotros podemos decir en los ejercicios o en las atenciones. Otros, por ejemplo, lo que hacen es buscar otras alternativas y las traen en sesión para decir, mira, yo estoy también intentando con esto, estoy haciendo esta parte y me gustaría que lo evaluáramos para reconocer si es posible o no, ¿cierto? Entonces miremos que a veces la familia sí es el motor de resiliencia, es el motor que ayuda a una motivación. Seguramente si ese hijo o ese usuario o bueno, esa pareja de pronto ha estado desmotivado porque recuerden que hay muchos momentos en los que ellos van a tener momentos de mucha motivación, seguramente van a tener momentos de tristeza, de desarraigo, etcétera. Van a haber cantidades de cosas en el proceso, por eso se llama proceso, porque no necesitamos una cosa lineal, sino que finalmente pues nos mostremos de manera muy auténtica. Cuando el usuario está triste, pues también merece la atención, pero si está alegre también. Es decir, cada una de las circunstancias y de las emociones que se viven al interior del tratamiento es supremamente importante. Todo es importante para nosotros, ¿cierto? Hasta la manera como llegan vestidos, hasta la manera de cómo se expresan, la manera como saludan, cada uno de esos detalles, mantener ese contacto visual con ellos, a veces el contacto físico es importante, ¿cierto? Generar en ellos preguntas que siempre pues se están pensando en ese orden, ¿cierto? En el orden de cómo te sientes, qué estás pensando, cuáles son finalmente como las sensaciones que te trae la familia, ¿cierto? La familia te apoya o la familia te rechaza, ¿sí? Hay una sobreprotección, hay permisividad. Evaluemos un poco sobre las demandas innecesarias que tiene tu familia sobre el tratamiento. Conversemos un poco sobre esta selección de también como de las mismas condiciones que se están estableciendo de modo circunstancial, ¿cierto? Etcétera. Entonces, para nosotros es importante evaluar siempre cada uno de los aspectos que se van permeando y que van emergiendo, pues obviamente dentro del proceso y dentro del tratamiento, ¿sí? Cuando pensamos en la tercera posición que teníamos acá, que es un papel terapéutico, entonces pues nos acercamos a una mirada un poco más resiliente, ¿sí? ¿Qué es lo resiliente? Pues es la capacidad, ¿cierto?, de trascender, de generarnos una capacidad de escucha, ¿sí? De generarnos un fortalecimiento y una resignificación del vínculo a partir de lo que somos como seres humanos,
¿Qué estamos dispuestos a ceder? ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Estoy dispuesta a escuchar de mi hijo, de ese usuario, de esa otra persona que está allí asumiendo este tratamiento? ¿Estoy realmente dispuesto o dispuesta a tomar iniciativa en esa relación? ¿Sí? Etcétera. Entonces, hay una capacidad de protegerse, hay una capacidad para desarrollar una conducta positiva. Esa resiliencia es importante porque si bien hemos tenido aprendizajes desde la indiferencia, desde el rechazo, desde la permisividad, por ejemplo, pues también debemos tener unos buenos aprendizajes, ¿cierto? Y los buenos aprendizajes pues nos van a permitir realmente empezar a transitar desde esas cosas que necesitamos resignificar. Si bien lo resignificamos para que la dinámica de familia cambie, ¿cierto? Y seguramente tengamos una comunicación un poco más abierta, un poco más directa, sí, expresando la emoción, dejando que el otro pues también sea auténtico en lo que está sintiendo, es permitirnos también desde nosotros mismos reconocer cuál es el límite. Puede ser que nuestros padres pues tengan una manera de pensar, ¿cierto? Una manera de trascender en sus problemas, ¿cierto? Y tal vez para ellos esa sea su realidad y esa sea su modo de responder. Pero del otro lado es no solamente quedarnos con esa sola impresión, también es llevarnos, ¿cierto? De modo individual un límite y generarnos para nosotros mismos la oportunidad de hacernos cargo de eso que yo estoy sintiendo. Puede ser que el otro pues esté emitiendo unos mensajes, pero no sabemos cuál es la intención del mensaje, ¿sí? Cuando existen esas dudas, lo mejor es preguntar y reconocer si el otro realmente está emitiendo ese mensaje de rechazo o ese mensaje, por ejemplo, de indulgencia, ¿cómo lo está emitiendo? ¿Sí? ¿Lo emite para quedar bien? ¿Lo emite para no generar problemas en la casa, para no molestar? ¿O realmente lo emite porque necesita una aprobación? ¿Cuál es la intención de ese mensaje? ¿Cuál es la intención de esa actitud que la otra persona está desarrollando en casa? ¿Sí? Una vez cuando tengamos esa capacidad, o por lo menos empecemos a utilizar esa herramienta, que es la herramienta del diálogo y de aprender a preguntar y decir, bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tan inquieto? ¿Por qué el desorden? ¿Por qué el silencio? ¿Sí? Queremos saber qué te está pasando y si podemos apoyarte en algo, pues también estar allí presentes para ti, etcétera. Cuando eso pasa, es importante que toda la familia pueda estar lo más unida posible, ¿sí? Si nos hemos unido, por ejemplo, para desarrollar proyectos, cualquiera que sea, inclusive pues el cambio de la alcoba, puede ser comprar algo para hacer una comida, por ejemplo, ¿sí? Cualquier tipo de proyectos, pues también nos vamos a implicar en esto que significa tomar decisiones, por ejemplo, en esto que significa capacidad para protegerse, ¿sí? Es decir, toda la familia va desarrollando esa capacidad. El otro cede, el otro permite que fluya, ¿cierto? De manera auténtica, por ejemplo. Y al fluir, pues también está permitiendo que el otro desde su autenticidad, desde su autonomía, tome decisiones. No siempre vamos a tener respuestas absolutamente positivas, absolutamente adherentes, pero buscamos que precisamente esa condición y esa interacción desde lo terapéutico nos regale eso, ¿cierto? Nos regale una paz emocional. Es decir, yo he dado todo, ¿sí? Muchas veces, pues las mamás van con mucha angustia a la terapia y dicen, Lore, yo me siento absolutamente desgastada, he hecho de todo. Yo, listo, no te desgastes tanto, hagamos el último intento, ¿sí? De pronto está la vencida. Entonces, en ese último intento es regalar esa paz emocional y decir, he agotado todos estos recursos con esta persona, ahora es mi turno de empezar a generar un límite y de empezar a generar realmente la movilización de esa energía, porque eso ha estado como muy quieto y ha estado siempre como en una sola dirección. La posibilidad de hacernos cargo nos invita realmente a responsabilizarnos primero de lo que nosotros decimos en términos de lenguaje, porque el lenguaje es acción. Si yo le digo al otro, digamos, hay un rechazo, ¿cierto? Le puedo decir, usted es un bueno para nada. Realmente yo ahí le estoy generando una acción, no de inmediato, pero él se las va a coger y en algún momento eso lo va a transformar en una acción. Eres un bueno para nada, sigues siendo el mismo perezoso de siempre, finalmente pues médico no te ha enseñado nada, sí. Entonces, todas esas negatividades que están allí, todas esas expresiones un poco negativas, lo único que hacen es agravar el problema, sí. Siento que pueden existir otras maneras en las que puedes expresar esas emociones. Si bien es importante decirlo, también es importante hacerse cargo de eso,
porque a lo mejor ni siquiera quieres decir que es un bueno para nada, no, a lo mejor lo que te molesta es que siga dejando su cama mal tendida o ni siquiera la tienda, ¿sí? O que definitivamente lavó toda la loza menos las ollas, ¿sí? Y eso te molesta enormemente, ¿sí? Entonces, etcétera. Es realmente empezar a revisarnos cómo podríamos mejorar esa actitud en casa, cómo mejorar esa dinámica en un continuo desarrollo. Es decir, no es una cosa que para mientras estemos en Medicol, no, o sea, las decisiones que tomemos allí son decisiones de vida, son decisiones que se deben mantener en el tiempo, ¿sí? Si queremos que realmente, pues, en nosotros deje de existir como ese síntoma, como la excusa de la enfermedad como un factor estresante. Es decir, siempre voy a estar como acudiendo a cosas y a conflictos para llamar la atención sobre eso que para mí, digamos, es importante en términos de pensarme como familia, ¿sí? Estas son algunas de las ideas que tenemos acá pensadas sobre cómo lograr esa adherencia frente al programa, ¿sí? Seguramente habrán muchas otras ideas que sobre eso pues me gustaría hablar con ustedes en estos últimos minutos de la sesión y que ustedes comenten realmente si han tenido algún tipo de cambio o si sienten que todavía hay acciones o hay detalles o hay situaciones que ustedes quisieran pues retomar, quisieran implementar también en sus procesos y sus dinámicas de familia. Uno de los logros es que finalmente pues la familia es un reductor número uno de las recaídas. Definitivamente se mejora el bienestar familiar sin pensarlo en una cosa absoluta, sin pensarlo en una cosa en que ya pues, es producto terminado. No, aquí es una construcción permanente. Seguramente vamos a desarrollar capacidad de afrontamiento en crisis, habrá una optimización del recurso, ¿sí? Una definición de lo que para nosotros son las relaciones, las jerarquías, los límites, las alianzas, cómo nosotros nos estamos aliando en casa, como por ejemplo pensar que somos, digamos, cuando estamos en discusión con el papá, entonces son los hijos al lado de la mamá, eh, digamos, generando una alianza para que el papá pues realmente se sienta en conflicto consigo mismo y se sienta totalmente aislado, o puede ser del otro lado, ¿cierto? Que nuestros hijos puedan estar pasando por una situación compleja o un hijo y qué hacen las otras partes de la familia. Lo que hacen es aliarse, pero para generar conflicto, para generar discusión, para generar malos entendidos, comunicaciones, digamos, de pronto rechazos innecesarios o que finalmente eso queda allí dentro de la dinámica, ¿cierto? Como la sensación de que ellos están en alianza y yo como estoy con el problema, entonces cada vez hay más culpa, ¿sí? Bien. Lo otro es la adherencia definitivamente al proceso de transformación, que sentimos que es importante que eso pues se resalte dentro de cada uno de los procesos. Si bien desde el primer momento que se llega encontramos cantidades de cosas por trabajar, por hacer juntos, es el momento también en el que nosotros podemos ir retomando las relaciones interpersonales que tejemos allí, ¿cierto? De modo intrafamiliar. Muy bien. Entonces, me gustaría conocer por parte de ustedes si creen que tener una buena adherencia al programa, pues puede generar cosas positivas. Y me gustaría escucharlos desde su experiencia, qué cosas positivas ustedes sienten que realmente se ha podido trascender en la permanencia en Medicol, por ejemplo, o si están empezando el proceso, cuéntenme un poco sobre la expectativa que ustedes tienen también, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues genial, porque la podemos socializar en estos 5 minuticos. Los escucho. Buena tarde, yo soy Lina María, la mamá de Daniela Marín. Em, sí, sí, la adherencia me parece que es fundamental, definitivamente. Yo hablo desde un punto de vista más, ¿cómo se dice? Diferente. Yo creo que es un poquito diferente al de los demás porque ni está toda la familia conmigo, solamente soy la única persona que está acompañando a mi hija por motivos, digamos, personales. De pronto nadie sabe del inconveniente de ella. Y adicional a eso, no vivo en la ciudad. Entonces, aparte de eso, ella es adulta. Entonces, hay muchos factores que hacen que sea un caso, digamos, puntual, siendo todos muy importantes y siendo unos más graves que otros, ¿no es cierto? Pero, pues, es un caso, diría yo, que aislado en esas condiciones, ¿no? De que no siempre está solo una persona de la familia. Y sí me ha servido mucho el hecho de estar adherente al programa porque
todas estas capacitaciones de los martes le ayudan a uno a conocer, a ampliar un poquito el horizonte, a corregir algunos errores que está cometiendo uno. Seguramente los seguiremos cometiendo, pero cada vez menos. Otras veces lo está uno cometiendo, como a veces que de pronto se me exalta o hablo con ella y como que se me sube la voz y como que caigo en cuenta, ¿no? Debo tener un poquito de control, debo hacer esto, debo hacer lo otro y trato de corregir, aunque ya lo haya cometido el error en ese momento, pero trata uno de subsanar. Entonces yo creo que sí es muy importante, pues porque por algo están ustedes que son los profesionales, los especialistas que nos dan como las directrices, ¿no? Eh, con el tiempo también uno va viendo que es un progreso no solo para el usuario, sino para la familia y a la larga creo que para Medicol, porque de todas maneras son éxitos de cada persona recuperada, eso es un punto a favor para Medicol, ¿no? Y para todos los profesionales, que uno se siente orgulloso que diga, bueno, sacamos adelante, como digo yo, con uno que se salve, ya eso es una bendición. Ujú. Excelente, muy Así bien. que muchas gracias a todo el equipo de Medicol de todas maneras, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Siempre somos pues un equipo batallando sobre cada uno de nuestros usuarios y pues realmente nosotros jamás los pensamos aislados de la familia. Hay muchos de nuestros usuarios que dicen, no, Lore, es que no quiero como integrar a nadie de la familia porque no los quiero molestar. Pero realmente lo que quiere decir es, por favor, insiste. Insiste, por favor, Lore, cada vez que puedas me lo recuerdas. Nosotros a veces entendemos un poco sobre esa manera, ¿cierto? En la que muchas veces afectivamente no estamos preparados para recibir, porque nos han enseñado desde chiquitos a dar y a dar y a dar, ¿cierto? A complacer, a complacer. Ahora es un momento importante porque el proceso hasta nos está enseñando un poco esa posición del recibir, esa posición del merecer. Si bien hay cosas en las que nosotros no vamos a ser ciegos y es que realmente hay una realidad que impacta a la familia, pero ese impacto pues también significa crecimiento, significa oportunidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Luz, Adriana también nos está comentando por el chat, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, creo que ya pues les han pasado el registro de las 3 preguntas para que los aprovechemos y hagamos la respuesta en el formulario también. No sé si de pronto quieren comentar algo más, tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, muy bien. Entonces, no siendo más, entonces pues me despido. Ya pues tendremos otra oportunidad maravillosa de volver a conectar con otros temas, por supuesto. Sería chévere que ustedes también pues fueran propositivos y cuando quieran, una vez estén en Medicol, nos pueden escribir por el grupo, chévere porque podemos también hacer un reajuste de los temas que ustedes consideren importantes también para nosotros implementar en las charlas, implementar en nuestras terapias y sería interesante conocer por parte de ustedes también qué temas les llama la atención y qué temas les gustaría que siguiéramos fortaleciendo, ¿sí? Entonces a ustedes, familia, muchísimas gracias por la asistencia, gracias por cumplir esta cita tan hermosa. Para nosotros es un elogio y es una alegría pues sentirnos conectados con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, Dios la bendiga. Muchas gracias, feliz noche. Dios me los Mi bendiga y amor. muchas gracias. Muchas gracias, doctor.